Bueno, vamos a tener una charla, les cuento a la gente, vamos a tener una charla acerca del coronavirus. Vamos a hablar un poco de todo, desde los inicios hasta la situación actual y también un poco de lo que se piensa que va a suceder en el futuro, ¿no? Sí, claro. Bien, buenísimo. ¿Querés hacer una introducción, tipo, sobre a qué te dedicás, qué especialista en qué, para así la gente te conoce? Sí, claro. Miren, mi nombre es Sergio Bonilla. Yo soy médico. Me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde están como los Pumas, el equipo de fútbol. Después hice la residencia de pediatría en el Hospital Infantil de México. No sé si recuerden que hace como unos 6 años vino el Papa. Entonces vino el Papa a un hospital de México y ahí se fue. Y después de hacer pediatría hice infectología pediátrica. Entonces, yo soy infectólogo pediatra y ahorita yo estoy a cargo de la unidad del área COVID del hospital. Entonces atendemos niños, niños con COVID y entre otras muchas cosas. Como es un hospital de concentración, recibimos niños con cáncer y COVID o trasplantados renales con COVID o muchas otras patologías y además COVID. Pero también vemos niños sanos Claro. Pero con COVID. Porque yo con COVID. he visto algo con los niños que a muchos no le ponen barbijo, o sea, eh, no sé qué onda con eso, con los niños y el COVID. Como para arrancamos medio en otro lado, tenemos una guía aproximadamente de la charla, pero a mí me llamó bastante la atención, acá al menos en Argentina, que todos andan con cubrebocas los adultos, pero los niños no. Hay muchos que no van con cubrebocas. Mira, la CDC hizo unas como recomendaciones hace tiempo. Entonces, debido a que los niños chiquitos no se pueden como tener el cubrebocas puesto y se lo van a estar quitando y jalando, dice que en niños menores de 2 años no se recomienda utilizar el cubrebocas, pero sí, por ejemplo, una careta, Ok. ¿no? Para proteger si estornudan o si tosen, pues tener una careta. Y ya a partir de los 2 años sí uso de cubrebocas o de barbijo, como dices. Bien, acá estamos haciendo, ya te digo, cualquier cosa, porque yo las pocas veces que salí a la calle vi que los niños, no sé, 6, 7 años, 5 años, no, la mayoría no usa ningún tipo de cubrebocas. Al menos acá en Buenos Aires está medio complicado eso. Bueno, la idea era también desmitificar algunas cosas, ¿no? Tratar de traer algunos hechos o algunas cosas que se han aprendido sobre el coronavirus, porque obviamente desde que arrancó, que nadie sabía nada y no se entendía nada de qué es lo que estaba sucediendo, hubo muchos mitos urbanos, muchas leyendas que se fueron transmitiendo y que la gente comparte como si fueran verdaderas. Y la idea era traer información, digamos, chequeada y que la gente pueda confiar en que ya se hicieron estudios y ciertas cosas avalan esta nueva información. ¿Te parece Ujú. bien si vamos repasando algunas de ellas? Sí, claro. Bien, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que todos necesitamos y deberíamos saber acerca del coronavirus? ¿Qué es algo que nos puede servir a todos, digamos? Mira, uno es qué tipo de virus es, ¿no? Pues ya sabemos que es un coronavirus y sabemos que se originó en China, en el poblado de Wuhan. Entonces, esto empezó en noviembre, diciembre del año pasado, pero se alertó un poco tarde, ¿no? Realmente yo hice un viaje a Europa en febrero y igual muchos turistas en todos lados, entonces se alertó un poquito más tarde de lo debido, a mi parecer. Y el reservorio natural, le llamamos reservorio al animal que tiene el virus, Ajá. es el murciélago, ¿no? Entonces piensa que dentro del murciélago el virus mutó Muta. y pudo infectar a otros animales que llamamos como huéspedes intermediarios. En este caso se piensa que es el pangolín y a partir del tráfico de animales ahí en China, ya el pangolín fue el que infectó al humano. Y pues ya, a partir de que infectó al humano se extendió masivamente a toda la población, Bien, ¿no? entonces una sería, digamos, que la sopa de murciélago, por ejemplo, ¿no? Que fue como un mito urbano de que se contagió porque se comieron una sopa de murciélago, porque los chinos comen cualquier cosa que se mueve. Eso estaría un poco fuera de lugar, ¿no? Pareciera que sí, pero al tener como contacto en estos mercados de animales entre el murciélago y el pangolín y otros, y tener tráfico de animales y tener contacto con estos o comérselos, sí, a esa fue seguramente la vía de transmisión. Ah, bien, se cree que es esa, digamos, que algo pasó ahí, en ese mercado. Sí, 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 sí. O sea que el pangolín es como el que infectó al humano, pero el murciélago fue el que infectó al pangolín. Bien, bien. Es como la idea.
Bien. O sea, tiene un ciclo parecido, digamos, a la influenza, ¿no? Que tipo muta en el cerdo, por ejemplo, y después En las termina, aves, ajá. claro, o en las aves y termina después infectando al humano con nuevas cepas. Puede ser Sí, algo. exacto. De hecho, en Dinamarca hay unos como roedores que se Ujú. llaman los bisones, que había una mutación del COVID en los bisones y tuvieron que sacrificar millones de bisones para que no hubiera otra como cepa de COVID circulando en todo el planeta. Claro. Pero esta infectaba a humanos también. Sí, se Sí, pensaba que podía infectar humanos, entonces antes de que sucediera eso tuvieron que sacrificar a los bisones. claro, los pasaron a mejor vida. O sea que, digamos que este ciclo, digamos, de coronavirus entre el murciélago y el pangolín se puede seguir replicando, ¿no? Puede llegar a generar nuevas cepas y. Sí pudiera, pero por ejemplo, ahorita los únicos casos de reinfecciones documentados, es decir, una persona que ya tuvo COVID y se reinfectó, han sido cepas diferentes. Ok, Entonces, parece que es poco probable que suceda, pero al igual que influenza, es muy posible que en algún futuro vuelva, que sí suceda, que tengan mutaciones y pues pueda haber otra pandemia. Por eso la importancia ahorita de crear una vacuna que realmente alcance a toda la población y nos pueda proteger. bien, bien, perfecto. Acerca de esto, digamos, ¿ha habido, tipo, quizás no tan fuertes como ahora, pero infecciones por coronavirus, no tan grandes como una pandemia, pero en regiones o que fueron controladas a tiempo, de alguna otra cepa previas a esta del COVID-19? Sí, mira, esa es muy buena pregunta y de hecho hay coronavirus, hay muchos coronavirus, ¿no? Ajá. Los que afectan al humano son una especie en particular que son los beta coronavirus. Y de esos beta tenemos los que llamamos como coronavirus comunes que pueden causar resfriado común, ¿no? Entonces un catarro, un resfriado puede causarle un coronavirus. Y en el 2002, también en China, en un poblado que se llama Wuhan, hubo la primera epidemia que fue la que fue el SARS-1. Entonces, este SARS-CoV-1 fue el que causó una epidemia, fue a menor escala y fue igual en China. Y ya hace unos casi 10 años fue el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oeste, que Ujú. se dio en la península de Arabia. Entonces, esta sería la tercera pandemia que tenemos por un coronavirus en las últimas 2 décadas. Entonces, sí es muy importante que empecemos a desarrollar una vacuna muy efectiva que espero que nos proteja bien contra SARS-CoV-2, pero que tenga igual protección contra otras especies de coronavirus. Claro, cruzada, ¿no? Que en caso de que llegue a mutar o algo, quizás la partícula que nos genera esa inmunidad se comparta con las otras cepas, ¿no? Sí, Sería por exacto. ahí. Va a ser complicado, pero depende también de como de la morfología del virus, ¿no? Y de cómo se replica y de cómo muta. Va a depender básicamente de eso. Sí, porque también hemos visto que niños les va muy bien, la verdad. Hemos tenido niños que apenas un resfriado muy leve, a diferencia de los adultos que puede que pues ponga en peligro su vida, ¿no? Termina en ventilación mecánica o hospitalizado grave. Entonces, aún no sabemos por qué en algunos pacientes les va muy leve y a unos les va muy grave. Claro, no sabemos diferenciar el por qué, cómo es la evolución en un paciente o en el otro. Sí se sabe el tema de la inmunosupresión, ¿no? Si hay un paciente inmunodeprimido o con comorbilidades, va a tender a. O sea, tiene más chances de que desarrolle una enfermedad más grave, ¿no? Es algo que nosotros pensábamos, pero por ejemplo, en el hospital que recibimos muchos niños con cáncer, Ujú. la mayoría de los niños con cáncer que tienen las defensas bajas, les va bien. Una de nuestras suposiciones, bueno, de nosotros como hospital y lo que se ha publicado, es que estos niños o estos pacientes inmunosuprimidos no tienen las defensas suficientes para montar una reacción contra el COVID. Entonces, la parte por la que el paciente se pone con una neumonía grave o termina bajo ventilación mecánica, parece que es porque nuestro propio cuerpo ataca al virus de manera exagerada. Claro, una Entonces, si no tienen sobrereacción. defensa, exacto, si no tienen una inmunidad fuerte, pues no tienen cómo No atacar y puede. cómo causar infección. Realmente los pacientes que nos ha ido graves son pacientes que se acercan a la edad adulta, que son pacientes que tienen problemas renales, que tienen hipertensión, diabetes, obesos. Esos son los pacientes que hemos tenido graves. Y realmente a los niños con cáncer no les ha ido tan mal. Bien.
Bueno, bien. A ver, hablemos un poquito del virus en sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto, o sea, se queda suspendido en el aire? ¿Por cuánto tiempo? Hay muchas, digamos, mitos de que la luz, por ejemplo, lo destruye automáticamente, o cuánto tiempo se queda pegado a las superficies, cuánto tiempo puede sobrevivir en superficies, todo ese tipo de información que puede también servir mucho a que la gente aprenda a cómo tiene que limpiarse las manos, cómo tiene que desinfectar su hogar, o no sé, o el método de transporte que usa, si usa una bici, un auto, si se sube. Ese tipo de cosas que la gente, bueno, se vuelve muy loca porque no sabe bien cómo funciona, entonces ante la duda ni salen de la casa, y hay mucha gente que no lleva bien, digamos, el hecho de la cuarentena, viven con mucho miedo, lo cual también puede generar otros problemas, ¿no? De estrés y otros tipos de paranoias. Y mira, el virus es un virus grande. Es un virus grande y tiene una envoltura. Ese hecho de tener una envoltura hace que sea muy fácil destruirlo con detergentes, con jabón, con alcohol. Y al mismo tiempo, al ser un virus muy grande, no viaja tanto. Por eso la recomendación de que al estar platicando con alguien, tengamos la distancia de 6 pies, que es más o menos 1.8 metros, ¿no? Obviamente se recomienda hacer esto con el uso de cubrebocas, ¿no? Entonces, la principal vía de transmisión del virus sí es por vía respiratoria, pero son gotas grandes. Claro, A diferencia de, por ejemplo, infecciones como tuberculosis o varicela, que esas también son partículas chiquitas y se pueden quedar suspendidas más tiempo en el aire, esa sería como una diferencia. Pero debido a que COVID puede tener una transmisión alta, o sea, contagiar muchas personas y debido a que algunos pacientes pueden morir por la infección, también en los hospitales tenemos estas medidas que utilizamos como gotas chiquitas que se llamamos aerosoles, ¿no? Entonces van a ver que, pues, el equipo de protección, pero ya en una zona de hospital. Realmente como para ir a la tienda, ir al supermercado para comprar, pues, comida, no es necesario tener todo el equipo de protección como un equipo de astronauta como los que estamos en el hospital, ¿no? claro. Pero sí el uso de cubrebocas, y debido a que si te cae una gota en el ojo, puedes ahí adquirir la infección, es recomendado utilizar ya sea una careta, unos gogles o algo que te proteja los ojos. Bien, bien, eso sirve, porque, bueno, mucha gente usa también caretas. También depende de la edad, ¿no? Una persona capaz que más adulta, que no recibe ayuda y tiene que ir a hacer las compras y algo, estaría bueno que use también la careta o algún tipo de protección en los ojos para no contagiarse. Exacto, por ejemplo, nosotros en el hospital sí usamos gogles, usamos nuestro cubrebocas, y yo cuando salgo a la calle sí llego a usar todo el tiempo los gogles. Y Bien. hablando de el virus en las superficies, no sabemos qué cantidad de virus en una superficie, ya sea como la mesa, la pluma, Ujú. algo que agarres de igual del súper, no sabemos qué cantidad de virus es la que se puede infectar a la persona, pero sí sabemos que dura más tiempo el virus, por ejemplo, en plástico o en metal, que llega a durar hasta 4 días, o por ejemplo en los billetes, en las billetes o monedas que puede durar 2, 3 días, a diferencia, por ejemplo, en un papel puede durar 1 hora, 2 horas. Bien, Realmente objetos tipo vidrio, tipo plástico, tipo metal, ahí sí puede durar el virus hasta 4 horas, digo, 4 días. 4 días. ¿Y eso tiene que ver con la humedad, digamos? O Más bien simplemente el es tipo de superficie. por el tipo de superficies. Ok. Bien, hablamos un poco también. Qué tan efectivo es el uso del cubrebocas? Porque esto mucha gente no le da dimensión, ¿no? A cuánto ayuda eh, el usarlo. O sea, ahora tiene más sentido cuando hablamos que es una partícula grande, que le va a costar más transmitirse. Obviamente, si tenés cubierta la boca, ya estás eliminando un montón de gotas que no estás escupiendo. Porque uno cuando habla y se comunica, siempre está escupiendo un poco de gotitas, ¿no? Ni hablar si Sí, estornuda, por ejemplo. hubo muchísima polémica al principio de si el uso de cubrebocas iba a evitar la transmisión. De hecho, incluso entre infectólogos, unos recomendaban, otros no recomendaban. Pero ahorita las recomendaciones actuales sí es el uso de cubrebocas para evitar la transmisión, sobre todo si eres una persona que estás presintomática, llamando presintomático de que tienes la infección, tienes el virus dentro de ti, pero todavía no tienes tos, no estás estornudando, no tienes fiebre, pero puedes contagiar a otras personas. Sobre todo, por ejemplo, familiares o amigos con los que estás conviviendo, que tal vez uno que es joven puede que no le dé la infección tan grave, pero al otro sí. Entonces, si ahorita el uso de cubrebocas es el adecuado, lo ideal son
de hecho aquí traigo unos, tal vez no se ve tan bien, pero este es un cubrebocas que usamos en el hospital. Sí, Este cubrebocas es tricapa, lo que significa es como que tiene 3 capas tres filtros, de material, ¿no? claro. La CDC ahorita lo que recomienda son cubrebocas que al menos tengan 2 capas y recomienda que el material ideal sea, por ejemplo, de algodón e incluso uno lo puede hacer de manera casera. Entonces aquí les traigo, por ejemplo, un cubrebocas de Mario Bros, Bien, ¿no? Estos que son de tela uno los puede fabricar y son 2 capas. Entonces, si son 2 capas, uno lo puede hacer y lo ideal es de que pues proteja nariz, nariz y boca boca. y se ajuste bien a la cara, porque luego van a ver en la calle que hay gente que usa el cubrebocas y lo tiene como cubrepapadas, Sí, o lo lo tiene por tiene con la debajo. nariz de fuera. Entonces tiene que cubrir nariz y boca. Y, por ejemplo, tener una careta sin cubrebocas no sustituye el uso de cubrebocas. Entonces lo ideal sí es tener el cubrebocas más la careta, Bien, o ya sean los gogles. bien. Lo que vi, la careta la usa la gente, por ejemplo, que está más trabajando, o sea, la gente que va a tener más cantidad de contacto, ¿no? En el día, por ejemplo. O que quiere tener Sí, una seguridad extra. sí, porque el virus como puede entrar por todo el tipo de mucosas, hablando de mucosa del ojo, mucosa de la nariz, mucosa de la boca, pues también para proteger los ojos. También he visto luego personas que utilizan un tipo de cubrebocas que tienen como una válvula, ¿no? Que Sí, tienen ahí una valvulita. Ese tipo de cubrebocas no están autorizados porque esas válvulas son de exhalación. Entonces, uno respira, sí se filtra el aire que uno inhala, pero a la hora de exhalar sale por esa válvula. Entonces, no evita que yo pueda contagiar a los demás. Sí claro. evita que tal vez yo adquiera el virus, pero no que yo lo esparza para los demás. Entonces, ese tipo de barbijos o de cubrebocas, esos no están recomendados. El barbijo egoísta sería. Sí, exacto. Claro. Y he visto también luego que usan como turbantes, que agarran una bufanda y se la Sí. envuelven en la cara y todo. Eso tampoco está ahorita autorizado para evitar el contacto, el contagio de COVID. Bien, bien, buenísimo el tema de los cubrebocas. Después preguntan acá, ¿qué tanto reemplaza el gel al lavado de manos? O sea, con respecto a lo que es limpieza, digamos, higiene personal, una vez que ya llegaste desde afuera, ¿qué recomendaciones nos puedes dar con eso? Realmente el gel es muy buen sustituto en el aspecto de que, como el virus les había dicho, tiene una como capita, tiene una envoltura, Sí, ese alcohol lo destruye. Entonces, si el alcohol gel, si nosotros, por ejemplo, lo traemos todo el tiempo ahí en las batas o en nuestra pijama, es ideal. El único momento en el que podríamos decir que el lavado de manos es mejor que el alcohol gel es cuando tenemos nuestras manos ya que se ve la mugre en la mano ujú, o que tenemos las manos pegajosas porque a veces el alcohol gel es pegajoso. Entonces ahí sí, de preferencia el lavado de manos y que el lavado de manos dure al menos unos 20 segundos. Y que incluye igual las yemas de los dedos, palmas, el dorso, todo, muñecas, ¿no? Pero sí, el alcohol gel es muy bueno. bien. Siempre y cuando tenga una concentración de alcohol del más del 60%. Entonces, siempre Más, cuando compren el alcohol, vean que tenga una proporción de más del 60%. bien, bien, buenísimo. Mm, mm, mm. ¿Qué más tenemos por acá? Bien, acá ya empieza con la gente que se automedica. ¿Por qué se advierte tanto en contra de la automedicación? ¿Cómo sería un tratamiento ideal, digamos? Depende también de cada caso, ¿no? Es muy particular, calculo. Y depende mucho, al principio todos teníamos miedo de la pandemia. Y como es un virus nuevo al que no tenemos tratamiento, muchos medicamentos empezaron a investigar para ver si servían en contra de este virus. Pero uno de los principios de la medicina cuando estudiamos la carrera nos dicen primero no dañar. Claro, Entonces, realmente dar medicamentos en los que no está investigado o no están autorizados para el uso contra COVID, pues sería más bien dañar al paciente. Al principio hubo como una compra de pánico con medicamentos como hidroxicloroquina o acitromicina, y estos medicamentos tienen usos muy específicos, por ejemplo, la hidroxicloroquina para el tratamiento de artritis reumatoide. Lo que muchas veces la gente no sabe es que todos estos medicamentos tienen efectos adversos y pueden ser efectos adversos graves. Por ejemplo, la hidroxicloroquina puede dañar el corazón y puede producir, pues, que tengas algún problema de corazón y mueras por ese problema de corazón, ¿no?
Entonces, si nosotros empezamos a dar estos medicamentos, puede que dañemos más a la gente que beneficiarlos. Entonces, realmente ahorita los únicos medicamentos que hemos visto que han disminuido la mortalidad en pacientes son, por ejemplo, los esteroides, pero es únicamente cuando el paciente está con una infección grave y que está dependiente de oxígeno. Por ejemplo, si yo ahorita me siento resfriado y empiezo a tomar esteroide como prednisona, de hecho no. Hemos visto que pareciera existir una tendencia que si yo estoy bien, no tengo oxígeno, no tengo un ventilador y me doy esteroide, incluso me puede aumentar la mortalidad. Bien, Entonces, realmente ahorita medicamentos como ivermectina, que también empezaron a recetar, acitromicina, hidroxicloroquina, esos medicamentos ahorita no están indicados para el tratamiento de COVID. Entonces, aunque pareciera muy sencillo, si uno tiene un resfriado y no tiene una enfermedad grave por COVID, únicamente sintomático como paracetamol si tengo dolor de músculos, de articulaciones, si tengo fiebre, paracetamol, ibuprofeno, y ya siempre y cuando tengo que checar todos los datos de alarma. Es decir, que no tenga dificultad para respirar, que no me falte el aire, que tenga mucho trabajo para respirar, que se me marquen las costillas, el hoyito que tenemos acá arriba. Eso es una indicación de que estoy muy grave y tengo que ir al hospital. bien. Y ya dentro del hospital el médico decidirá si requiere algún otro tipo de medicamento, pero ahorita automedicarse para nada, incluso puede dañar nuestra salud. Bien, perfecto. Entonces, ¿te parece bien si repasamos, digamos, igual lo contaste acá, pero para dejarlo bien afianzado, cuáles son los síntomas? Porque es muy variado, digamos, los síntomas que te pueden dar y se pueden confundir con un montón de cosas. La verdad que se puede confundir con una gripe normal, con un resfrío. Hay gente incluso que es asintomática, o sea que no va a desarrollar ningún síntoma. Puede que tenga una febrícula y que ni se dé cuenta, por ejemplo, también. Entonces estaría bueno quizás repasar los síntomas y qué hacer en caso de tener ciertos síntomas. Digamos, en un cuadro leve, qué es lo que debería hacer. Quizás hasta incluso no es recomendable ir al hospital para no contagiar a un montón de personas que sí, seguramente tengan algunos otros problemas, ¿no? Y empeorar un poco la salud pública. ¿Cómo podríamos dividir los síntomas dependiendo de cada, digamos, nivel como de gravedad y qué hacer en cada caso? O sea, Ok. Este virus, junto con otros coronavirus, lo que pueden causar principalmente son síntomas respiratorios, pero también pueden producir síntomas gastrointestinales, por ejemplo, dolor abdominal, diarrea, vómito, y también neurológicos. Entonces pueden haber pacientes que tienen dolor de cabeza, y por ejemplo, a diferencia de los adultos con los niños, los adultos tienden a tener más frecuencia de dolor de cabeza, que dejan de tener el olfato, empiezan a perder el ujú, olfato, el gusto. Y por ejemplo, los niños tienen más porcentaje de síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea, vómito. Y ahí comparten los respiratorios, es decir, dificultad, bueno, congestión nasal, nariz tapada, moco, que les duele la garganta y ya empiezan a tener tos o dificultad para respirar. Entonces, los síntomas de mayor gravedad, los que nos indican que el paciente va teniendo una evolución mala, es que tengan dificultad para respirar o sientan que les cuesta trabajo jalar aire, por ejemplo. Luego lo refieren así. Entonces, muchos lo que han hecho es comprar un oxímetro. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a tener dificultad para respirar o ve que su familiar empieza a tener, por ejemplo, las costillas se le marcan mucho al respirar o su respiración va muy rápido y van al hospital o ellos tienen un oxímetro, es ver el numerito que marca la oxigenación. Entonces, un dato de gravedad es que ese numerito esté debajo del 94%, claro. ¿no? Ese es uno. Realmente lo más grave es lo respiratorio, pero manifestaciones graves también que pueden tener en pacientes como obesos, diabéticos, hipertensos que tengan infarto al corazón, infarto al cerebro, que le llamamos EBC. Entonces, puede ser muy variada la gama de síntomas que pueden llegar a tener. Bien, Hemos tenido pacientes que tienen infarto, ya sea de cerebro, de corazón, pero lo más como ideal que la gente tiene que saber es lo respiratorio, ¿no? Y si tienen un paciente o un familiar que empieza a tener dolor de cabeza, dolor de músculos, articulaciones, empieza a tener tos y previamente como un resfriado, seguramente es COVID. Y además, si tiene dolor de cabeza intenso con falta de olfato y de gusto, también segura, es como muy característico de COVID.
Bien, y en ese caso, ¿qué hace? Digamos, llama a un médico a domicilio, va, digamos, a la unidad sanitaria más cercana que tenga. ¿Cuál es la recomendación? Sin síntomas graves, digamos, todos síntomas leves, que podría ser un dolor de cabeza, o dolor de garganta, un resfriado. En ese caso, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, un paciente que tiene, a cualquier persona con síntomas leves, lo ideal es mantener su aislamiento en casa. Si no desarrolla dificultad para respirar ni nada, quedarse en casa 2 semanas. Y ya si empieza a desarrollar síntomas graves, sí ir a un hospital. Bien, perfecto. Obviamente deberías avisar a la gente con la cual tuviste contacto, ¿no? Últimamente. Sí, es muy probable que si vive con alguien, por ejemplo, la esposa, la novia o papás, hijos, esas personas también tengan síntomas. Entonces, toda la familia nuclear, todos los que viven en la misma casa, pues aislarse, no permitir visitas ni salir a la calle, al menos de que sea extremadamente necesario. Por eso la idea de que solo una persona dentro de la familia, de la casa, sea quien vaya a comprar los víveres, vaya al súper, etcétera, ¿no? Bien, bien. Entonces sí, aislamiento en casa 2 semanas. 2 semanas. Y digamos, del comienzo de los síntomas, ¿hay un periodo de incubación previo de hasta cuántos días podría ser? ¿O cuántos días previos a la sintomatología uno podría estar, digamos, transmitiendo activamente? Por ejemplo, para los que escuchan que no saben lo que es el periodo de incubación, es cuando uno ya tiene el virus dentro de su cuerpo y empieza a desarrollar los síntomas. Entonces, esto puede variar, puede ser tan corto como 2 días y se prolonga hasta 14 días. Tenemos como un promedio entre 5 y 6 días de que una persona está normal y desarrolla los síntomas, pero puede ser tan corto como 2 días. Entonces, este periodo, este como tiempo antes de que yo desarrolle síntomas, no está tan bien establecido, pero pueden ser unos 2 a 4 días. De 2 a 4 días, ok. Entonces debería avisarle más o menos a la gente que 5 días, una semana de previa que tuvo contacto, mirá que estoy con corona, tipo, fíjate, fíjate si Y, por desarrollas ejemplo, síntomas. hay políticas como diferentes países. Por ejemplo, tengo un amigo que acaba de viajar desde Canadá acá a México y acá les piden que tengan un aislamiento en casa por al menos de una semana, ¿no? Pero en países más estrictos, por ejemplo, Australia o China o algunos países asiáticos, les piden 2 semanas. O sea, para poder viajar les piden prueba negativa, en donde se van a quedar, estén 2 semanas en casa y les vuelven a pedir una prueba para que estén negativos. Pero ya viendo artículos y viendo, 8 días a partir de que yo dejo de, o que yo tuve los primeros síntomas, pasa una semana y tener al menos 3 días asintomático es lo ideal para decir que ya no contagio coronavirus. Bien, bien, buenísimo. ¿Por qué pensás vos que, digamos, no se pudo controlar esta pandemia en particular? Porque si ha habido otros brotes, digamos, por un virus, digamos, por otra cepa de coronavirus, ¿no? Eh, ¿Por qué con esta cepa se descontroló tanto? O sea, o claramente hubo algún tipo de negligencia, algún mal manejo, como decías al principio de la charla, que no se avisó a tiempo. ¿Qué se podría haber hecho mejor con respecto a esto como para evitar que sucediera una pandemia mundial, ¿no? En el 2020. Bueno, uno yo creo que fue que hubo un aviso tardío por parte de China, la OMS, de que había un brote de esta neumonía de etiología desconocida, que ya luego se supo que fue COVID. Entonces, esa es una. Otra es debido al tipo de economía que tenemos mundialmente, la propagación fue muy rápida, ¿no? O sea, una persona de China viajaba a Estados Unidos y viceversa de manera muy rápida. La otra es de que este virus tal vez no es tan letal como otros, por ejemplo el MERS, que fue el de Arabia, pero se propaga más rápido, Ok, ¿no? Una persona puede infectar a más personas que, por ejemplo, ese virus del MERS, pero la letalidad no es tan alta. Entonces puede claro, haber mucha gente enferma, pero la mortalidad tal vez no es tan alta, pero sí hay muchos enfermos. La otra es que no hay vacuna y no hay tratamiento. claro. Entonces es lo preocupante, que es como el primer virus en las últimas, en el último siglo en el que no tenemos una vacuna para combatirlo mientras está sucediendo la pandemia. Porque cuando fue la pandemia de influenza, pues ya tenemos una vacuna y nada más se investigó cuáles eran los que estaban en ese momento circulando en el mundo y ya, se hizo la vacuna rápido. Pero ahorita no hay vacuna y no hay tratamiento. Y ahorita Bien, lo peligroso es que vamos a tener
de este lado del hemisferio, pues influenza y COVID al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y también depende bastante, digamos, de la estación del año. O sea, se está viendo, por ejemplo, en Europa que ahora arranca, digamos, el otoño y se viene el invierno, que están como con, ellos dicen, una segunda ola o que están empezando a subir los casos. Tiene que ver, digamos, las temperaturas. Ahora nosotros, por ejemplo, acá en el hemisferio sur estamos en primavera y ya vamos a entrar para el veranito dentro de poco. Eh, ¿Cómo afecta, digamos, las estaciones con el coronavirus? ¿Hay algún tipo de relación? Y la relación realmente más que porque en el frío el virus viva más que en el calor, realmente lo que sucede es que la gente con el frío tiende a reunirse, o sea, tiende a estar más pegada, a estar como grupos de más personas. Realmente esa es la razón, más que alguna causa de que el frío mate o no al virus. Y la otra es que el frío hace que nuestras células dentro de la nariz o de todo el tracto respiratorio hay unos como pelitos que le llamamos cilios, que lo que se dedican es sacar todo lo que entre, Claro, ¿no? Hacia afuera. Entonces con el frío estos pelitos se paralizan y ya no lo pueden sacar, entonces el virus es más fácil que se quede ahí y cause una infección. Y si exacto. eso le agregamos que con el frío queremos estar junto a las personas para tener calor, pues se exponencia esto. Bien, perfecto. Cuando estabas explicando decías que es altamente contagioso, o sea que es muy fácil de transmitirse, porque claramente hasta incluso te puede entrar una gota en los ojos y te puedes infectar. No es que es solamente por transmisión, digamos, oral, sino que puede ser por otros métodos también. O sea, es muy fácil de contagiarse. La tasa de mortalidad es baja, o sea, no genera enfermedad grave, digamos. Es relativo porque mucho depende del grupo de edad. Podemos tener mortalidades tan bajas como menos del 0,5% en pacientes pediátricos, pero tan alta como casi acercándose al 50% en mayores de 85. Claro, Entonces ahorita también depende mucho del sistema de salud del país, de uno. Por ejemplo, aquí en México nuestra tasa de letalidad está casi del 10%, ¿no? es Entonces bastante. es alta, aunque si lo comparamos Eso, los digamos, diez por viernes. ciento en todo el rango etario, digamos. Sí, En todo, agarrando toda la población, claro. 10%. Solo que hablando por millones, o sea, por per cápita, sí Ujú. tenemos una mortalidad que se compara con otros países de primer mundo. Pero esto también tiene mucho que ver con la mentalidad pues del latinoamericano, ¿no? De que tú nos decías que allá los niños no tienen cubrebocas, Sí, a mí pues acá eso igual me sorprendió. hay gente que igual aquí sale a correr sin tener medidas de seguridad, no usa el cubrebocas, o vas viendo a la gente con el cubrebocas debajo de la nariz, lo pueden incluso tener en la frente. Sí. Entonces, eso también tiene mucho que ver. Entonces, hay una política muy laxa en el uso de cubrebocas, yo creo que en los países de Latinoamérica, y eso también influye porque algunos de nuestros países tienen tasas de mortalidad más alta que otros, como en Europa o en Estados Unidos. Y la tasa de contagio, ¿no? También está como bastante más Está más alta. alta. Sí. Em, digamos, entonces, el tema, por ejemplo, de la mortalidad lo podemos asociar a los síntomas graves, por ejemplo, insuficiencia respiratoria, eh, un proceso inflamatorio muy grande o una sobrerespuesta del organismo, a lo cual para tratar ese tipo de casos uno necesita acceso a respiradores artificiales, ¿no? Sí, a los ventiladores. Y ahí se genera un embudo un poco entre alta tasa de contagios, o sea, no es tan grave la enfermedad, pero pasa regularmente, digamos, que hay gente que no tiene acceso, digamos, a un tratamiento adecuado, en el caso de necesitar un respirador, que falta el respirador. Sí, eso sucede. De hecho, el punto de tener como este toque de queda, aunque no realmente es un toque de queda, sino, por ejemplo, en México se maneja por semáforos, ¿no? Estamos, por ejemplo, ahorita en la Ciudad de México en un semáforo naranja, volviendo a casi ir a semáforo rojo, lo que significaría que pues ya no vas a poder volver a salir. Por ejemplo, si querías ir a tomar un café, ese tipo de medidas, esas salidas, se bloquean. La razón de bloquear todo esto es para que la gente no se enferme, no tenga una infección grave y termine en respirador porque el hospital se satura. Claro, Esa es una de las razones. Ahora, no, al menos aquí en el país, no tenemos la suficiente cantidad de ventiladores para tratar
a toda la población. Entonces, sí, si realmente la pandemia no se controla, habría una tasa de mortalidad muchísimo más alta. Bien, o sea, se tiene en cuenta, digamos, para... Acá se maneja, digamos, por fases, pero es muy parecido. Lo que contás del semáforo lo entendemos. O es o más restricciones o un poco más liberado. Es, tiene que ver entonces con el tema de cuánto porcentaje hay de ocupación en los hospitales, digamos, de la parte respiratoria. Capaz que no tiene que ver mucho otro tipo de internados, ¿no? Pero tiene que ver en cuánto hay de acceso y en prever que esto, si continúa así, quizás en 2 semanas se puede saturar. Entonces van viendo cómo están, digamos, las disposiciones de camas, las disposiciones de respiradores, Exacto. y ahí van manejando. Es como muy manual, ¿no? De ir viéndolo. Y es un informe diario, o sea, diario se entrega, bueno, eso ya es más parte administrativa de los hospitales, pero Claro. diario hay un centro en el que se ven el número de camas, por ejemplo, camas de terapia ocupadas, el número de ventiladores disponibles, y así vamos viendo, pues, cómo está el porcentaje de ocupación de los hospitales. Y ahorita tenemos ya varios hospitales, incluso unidades de terapia llenas. Entonces, por eso es que en algunos momentos, también para reactivar la economía, vemos que ciertas como el Black Friday o la semana del Buen Fin se Sí. abren o se extiende, pero al mismo tiempo no se vende alcohol, por ejemplo, hasta las 7 de la noche, Bien, para evitar como para no saturar fiestas. los sistemas. Uh-huh. Claro, Y ahorita claro. que se viene Navidad y Año Nuevo, Claro. Sí, sí, sí. Y incluso ustedes, digamos, están por entrar en invierno, nosotros como estamos medio invertidos. Como que lo que va pasando sí, allá, acá pasa en otra época. Ahora acá, por ejemplo, se está liberando mucho más. Se viene acá lo que es el verano, entonces se va a abrir un poco los viajes para que la gente se pueda ir de vacaciones y cosas así. Pero yo calculo viaje que, a la playa. claro, claro. Eh, yo tenía previsto que para marzo, abril, que empieza de nuevo el frío acá, si no hay, que ahora vamos a hablar en un ratito del tema de la vacunación y qué pensás acerca de eso, de cómo vienen los planes y todo, que si querés podemos hablar de eso. ¿Qué onda con la vacuna? O sea, La vacuna es un tema como que es controvertido y todos quieren saber qué onda con la vacuna, porque ahorita no tenemos, o sea, ya hay varias vacunas, por ejemplo, la de Pfizer, la de Moderna, la de AstraZeneca, que ya están en fase 3. Por ejemplo, una fase 3 significa que la vacuna ya se está probando en miles de voluntarios y esto lo que se busca es ver si es efectivo, es decir, que sí te protege contra la infección contra COVID y también ver que no tenga efectos adversos raros, ¿no? claro. Entonces, ya hay varias vacunas en esta etapa, pero por ejemplo, hace 1 o 2 días salió que la vacuna de AstraZeneca tuvo un error en la fabricación, entonces a los voluntarios les dieron la mitad de la dosis que le tocaba. Entonces van a tener que volver a pues probar la vacuna con la dosis ideal porque lo que comentaron es que esta dosis, que era la mitad de lo ideal o lo que ellos habían planeado, Ujú. pues incluso parece que protege más que dar una dosis completa. Mira, Pero igual, lo a quieren las probar. personas que vacunan eran todos menores de 65 años. Entonces también hay que ver que esto sea igual para las personas mayores de 65, que son los que tienen más riesgo de tener una infección grave. Claro. Entonces, todavía no está previsto para cuándo salir la vacuna, todavía tienen que terminar algunos estudios, pero por ejemplo la de Pfizer ya documentó que tiene una efectividad de más del 90%, que eso es muy bueno. Uno esperaba que la vacuna, si protegía más del 60% y teníamos al menos el 60% de la población vacunada, era lo ideal para proteger a toda la población. Si tiene una efectividad tan alta como del 90%, está mucho mejor. Lo que también la gente tiene que tener muy en cuenta es que la vacuna puede que no evite que tengas COVID en el aspecto de que como un resfriado. Claro. Lo que busca la vacuna es que no tengas COVID grave, que termine que estés hospitalizado con un ventilador o que mueras por COVID. Eso sucede mucho con influenza. Acá en México, no sé si allá también en Argentina sucede mucho con la vacuna de influenza, que la gente no se la quiere poner porque de todos modos dicen, es que sí me dio gripa. Claro, me voy a referir Pero igual, es sí, que sí. la vacuna no es para que no tengas gripa, sino la vacuna es para que no termines hospitalizado por influenza con un ventilador o que mueras por influenza. Entonces, esto es lo mismo con COVID. Es una vacuna que lo que queremos es que
no termines hospitalizado por COVID o con un ventilador por COVID o que mueras por COVID. Porque te Bien. puede dar un resfriado, no tener ninguna molestia y está bien. ¿Y tenés algún tipo de información con respecto a la rusa? Digamos, porque están con el tema también de la vacuna, de la rusa, hay mucho meme con respecto a la Sí, sí, vacuna. sí. Esa vacuna se quedó en fase 2. Fase 2 significa que se probó en cientos de personas en lugar de miles y la autorizaron para el uso de, pues ya el uso, ¿no? El uso en toda la población. El problema de una vacuna de este estilo es que no sabemos si tiene efectos adversos graves Claro. y también la seguridad y la efectividad en una población grande. Entonces, no se han hecho estudios suficientes para demostrar su efectividad y su seguridad. Entonces, está muy arriesgado lo que hizo pues ahí Vladimir Putin para liberar la vacuna. Pero bueno, la verdad es que ahorita con lo de AstraZeneca, lo de Pfizer, lo de Moderna, esperar que, o lo de Sanofi, que son como las 4 compañías que están ahorita armando las vacunas que ya están en fase 3, sería como esperar que tengan buenos resultados y pues que la liberen para las poblaciones. Bien. Y calculo que, digamos, la cantidad de dosis, ¿cómo pensás que se va a hacer, digamos, el plan de vacunación? Se haría primero con la gente adulta, ¿no? Con la que más chances tiene de generar una evolución grave, digamos, de la enfermedad. Primero se va a priorizar a todo personal médico de salud que trate a estos pacientes y después sí serían las poblaciones de riesgo, como adultos mayores o que tengan algún tipo de infección, digo, de enfermedad que los pueda predisponer a una enfermedad grave. Y posteriormente ya yo creo que se va a liberar a toda la población y es muy posible que se requieran 2 dosis al año, por ejemplo. En lugar de una al año como influenza, Ujú. es posible que sean dos, una cada 6 meses para mejorar pues esa inmunidad o esa protección contra el virus. ¿Pensás que va a ser obligatorio, digamos, el tema de la vacunación? ¿De que toda la población se va a tener que vacunar? Yo creo que iba a ser también como controvertido porque dudo que un gobierno, sobre todo en algún país de Latinoamérica, pueda obligar a alguien a hacer algo. Si en Estados Unidos ya tenían como estas políticas de que usar cubrebocas era como inhumano, iba en contra de las creencias de las personas, dudo que acá pueda que sea obligatorio, pero debería ser. La verdad es que yo opino que sí debería ser, porque los hospitales se pueden saturar, la gente va a seguir muriendo si no se protege. Entonces sí, también tengo un poquito de temor de que no llegue la cantidad suficiente de vacunas. Claro. Entonces no sé cómo esté la situación de allá, pero a veces aquí lo que llega a pasar es que se roban lotes de vacunas que están destinadas pues para los sectores, los hospitales, el sector público, y lo quieren pues revender. Claro. Entonces espero que no llegue algo así, pero sí creo que debería ser obligatorio, aunque no creo que pueda hacer esto, y que haya la cantidad suficiente de vacuna para toda la población. Yo creo que van a ir como llegando por lotes, ¿no? Digamos, no creo que llegue de Sí, una la cantidad de dosis para toda la no, va a población llegar y... va a llegar por periodos, se va a vacunar primero al personal de salud, luego a los más, la población de riesgo, y después ya se va a extender. Bien, una pregunta que mucho se hace también es si algún infectado por coronavirus, o sea, ya tuvo coronavirus, ¿se puede volver a enfermar, digamos, con la misma cepa o genera una inmunidad? Ese es un buen tema y todavía está en investigación porque no sabemos cuánto tiempo nos duran los anticuerpos. Uno quisiera que, por ejemplo, cuando nos da varicela, pues nada más nos da una vez en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, con influenza o con el primer SARS o con el MERS, estos anticuerpos pueden durar poco tiempo, por ejemplo, 4 o 6 meses, en el mejor de los casos un año, si quieres. Entonces es posible que la inmunidad después de que nos dé COVID no sea tan duradera, que sea corta, como unos 4 o 6 meses. Entonces por eso la idea de que tal vez la vacuna se aplique en dos sesiones. Ahí está. Y otra pregunta era si nos podemos reinfectar. Ya hay casos reportados, hay un caso en Estados Unidos y hay un caso en China en el que sí tuvieron reinfección, pero fueron cepas diferentes. Ok. Entonces mutó el primer virus y fueron cepas diferentes. Entonces ahorita no hay casos reportados de con la misma cepa, pero sí con cepas diferentes.
Bueno, esa era otra pregunta, tipo, ya está confirmado que hay cepas diferentes de coronavirus, ¿no? Sí, o sea, De que ya hay van mutando. mutaciones y hay reinfecciones. O sea, que tiene un comportamiento Pero parecido eso, a influenza en sintomatología y también como en morfología del virus, ¿no? De cómo se replica, de los ciclos que tiene de mutaciones, ¿no? sí, solo que, por ejemplo, aquí la diferencia es que el coronavirus tiene una proteína en su envoltura que se llama el spike, que es lo que le da su forma como de corona. De ahí Ajá. viene el nombre. Entonces, esa es como una de las particularidades, porque eso es lo que se une a las Al células del receptor. pulmón. Bien. Ujú. Y digamos que sobre ese spike es donde se está trabajando para generar anticuerpos. Para la vacuna, digamos, Y de hecho, va. están haciendo muchas vacunas. Bueno, son diferentes vacunas. La que está, Claro. por ejemplo, de Pfizer y esto, lo que utilizan es algo que se llama RNA mensajero. Ujú. Ese RNA mensajero ya tiene como la información genética del virus para que llegue a nuestras células y le dé a la célula la información para que empiece a crear anticuerpos contra ese spike. Y hay otras vacunas que lo que utilizan sí son proteínas del virus, pero son proteínas que no causan infección, ¿no? Porque en sí Bien. el virus no está, es una proteína del virus. Claro. O sea, ahí ya entramos en parte como más complicada de cómo funcionan los virus y eso, que es súper interesante. Sí, Si alguna vez es lo un quieren mundo, estudiar, es muy lindo. es, es un mundo muy complejo. Es complejo, pero es muy interesante porque es como que también, o sea, el virus quiere sobrevivir. O sea, tiene la misma idea que tenemos nosotros, que tiene cualquier otra especie, ¿no? Quiere Y tiene unos sobrevivir. mecanismos para hacer todo eso muy, muy padres. Sí, es una locura lo que logra. Bien, acá hay una pregunta que, bueno, si no me queda otra más que salir a trabajar, ¿cuál serían la mejor manera de cuidarme? Que un poco lo hablamos, pero como para también tenerlo cerrado, porque hay gente que tiene que salir todos los días. Ya hablamos, ¿no? Del distanciamiento, el cubrebocas. En el caso de mucha gente podría usar caretas con el cubrebocas también. ¿Y qué otras cosas darías como consejos, digamos, cada cuánto lavarse las manos y ese tipo de cosas? Ok, realmente lo del lavado de manos después de tocar cualquier tipo de superficie. Por eso a veces como voy a entrar al elevador, pues con el codo, picar el botón con el codo, ¿no? Con la muñeca, con algo que no sea las manos, porque las manos inconscientemente me la puedo llevar a la cara, ¿no? Es como evitar eso. Entonces ya dijimos lo de la distancia, que es 1.8 metros, que son los 6 pies, el uso de cubrebocas. La gente que usa lentes pues ya no requeriría gogles, pero si no una careta, unos gogles, el lavado de manos, o si no, comprar alcohol gel y tenerlo en la bolsa, ¿no? Ya sea del pantalón o de las mujeres que en alguna bolsa, en algún otro lado, y después de tocar algo, pues usarlo. Entonces, por ejemplo, los que tienen oficina, tener un bote grande de alcohol gel y ahí cada vez que lleguen a tocar algo que no sea de ellos, pues usarlo. Porque ya dijimos que el virus puede estar en superficies como el plástico, el metal, incluso 4 días. Ahora, el uso de cubrebocas, hay muchas personas que usan estos cubrebocas de tela. Sí, Estos son de uso diario, o sea, no es como para usarlo toda la semana. Entonces, ya lo usé ese día, lo meto a lavar a lavadora a temperatura normal y luego a secar a la temperatura más alta para que se elimine el virus, pero diario. Entonces ya usé este y al día siguiente uso otro, ¿no? bien, y lo vas limpiando, eso está bien. Aprender a usar que los reusables, hay que lavarlos, o sea, una vez que llegaste de tu casa, sacártelo, ponerlo a lavar, eso, higiene constante. Y por ejemplo, algo que he visto que es un error muy común, no sé, fueron por un café, se quitaron el cubrebocas. Entonces, como esto puede tener partículas a la hora de que me lo quito, pues usar alcohol gel después de yo quitarme el cubrebocas, porque si voy a tocar la taza, voy a tocar la mesa, voy a tocar algo, pues evitar esparcir el virus. Entonces, quitarme el cubrebocas, ponerme alcohol gel y ya, seguir con mis actividades. Bien, bien, perfecto. Cuestión de pronóstico, ¿qué pensás que puede llegar a pasar en el futuro en cuestión de plazos de tiempo, ¿no? ¿En cuánto tiempo pensás que se puede pasar a que esta vacuna se encuentre en la seguridad, la dosis que se necesita y todo? Es una pregunta complicada, obviamente, porque te Sí, sí, pone a sí, vos a contestar algo que obviamente no manejas vos, pero como, ¿qué es lo que ustedes piensan en su equipo de trabajo de más o menos de pronóstico, ¿no? sí, realmente, siendo muy optimista, esperaría que en la primera mitad del próximo año.
Pero bueno, también siendo optimistas creíamos que la pandemia se iba a controlar muy rápido y no, siguen Nos- habiendo casos diarios, ¿no? Lo que sí creo es que hay un poco más de conciencia ya. Creo que ahí sí sigue habiendo gente que le vale y que no le importa mucho exponerse, exponer a los demás, pero yo espero que ya en la primera mitad del próximo año salga la vacuna. Espero que haya estudios con buena metodología que digan que sí es segura y es efectiva y que llegue. O sea, que sí llegue y que la gente sí se quiera vacunar. Entonces, supongamos unos 6 meses, espero que ya esté la vacuna acá. Y para desmitificar estaría bueno que también, que cuando esté la vacuna, que se explique bien cuáles son las vacunas más seguras que tuvieron, porque como decías, la rusa, tipo, por más que existan los memes y todo el tema, el hecho de que esté en fase 2 también es preocupante desde el punto de vista de decirte, me la pongo, la verdad que no hicieron tantos testeos, o sea, me puede llegar a generar algo peor incluso que yo en mi caso tengo 33. Hay mucha gente que es joven, que quizás cursa con la enfermedad y no le sucedería nada, pero una vacuna que no está bien testeada puede llegar a generarle problemas, ¿no? Exacto, efectos adversos poco comunes, pero que sí estén como directamente relacionados a la vacuna. Entonces, por ejemplo, esto como síndrome de Guillain-Barré o gente que empieza a dejar de sentir o cualquier efecto adverso raro pudiera ser secundario porque no se ha testeado miles de personas, sino cientos. Entonces, Claro. realmente falta más control para ver que sí sea seguro. Que esto se hace con todos los medicamentos, por eso llevan tanto tiempo de desarrollo. No es que una droga sale, la descubren, digamos, 2019 y ya en el 2020 está en comercialización. Llevan a veces hasta 10 años o más de testearlo en animales, después se hacen pruebas en grupos muy reducidos de humanos que la necesitan, digamos, a veces es cuestión como de vida o muerte, ¿no? Se prueba en el que se está por morir a veces, a ver si funciona o no. Claro, que es el que más jugado está, pero después cuando uno lo tiene que abrir a la población común, que quizás no tiene ningún problema de salud ni nada, puede generar un problema. Entonces, por eso el tema de las fases y de ir viendo que todo esté controlado y que sea seguro es importante, ¿no? Es muy importante. Por ejemplo, una fase 3 significa que se está probando en miles de personas, pero son voluntarios, ¿no? Entonces, en algunos se les pone la vacuna, en otros se les pone un placebo, que sea una sustancia que no le cause nada, ni bueno ni malo, para ver si sí es segura y es efectiva. Entonces, si ahorita apenas estamos empezando con los fase 3 de empresas muy grandes, pues una fase 2 que nada más se probó en cientos de personas no sería lo ideal. Claro. Sobre todo si queremos tener una vacuna para todo el mundo, pues no, no es lo ideal. Bien, perfecto. Eh, bueno, creo que aprendimos todos como sociedad montones de cosas con respecto a lo que puede llegar a pasar con un virus que se descontrola en un lugar, por ejemplo en China, o puede pasar en cualquier lado, sucedió en China, pero igual no creo que sea casualidad, ¿no? Que suceda en China calculo que el hacinamiento y la cantidad de gente que vive en China Es aumenta las demasiado. probabilidades, ¿no? Y además el tipo de, pues de hábitos o de tradiciones que tienen es estas fotos que luego salían en Facebook de prácticamente un tazón de sopa con un murciélago completo adentro, a mí me impresionó mucho. Entonces, ese tipo de cosas, luego vi que comían tortugas, así como igual un caldo de tortuga. Entonces, tienen unas como cosas de alimentación muy, muy raras para alguien como de acá, de Latinoamérica. Entonces, Le entran a todo, a lo que pues se mueve termina en se lo comen. sopa. Sí, sí, sí. Si fuera mexicano en taco, pero ahí no sé, en sopa o Exacto, pero cosas, acá pero en caldo. le entra, es impresionante, sí, se comen cualquier cosa. Eh, bueno, como decía, de esta pandemia aprendimos un montón de cosas. ¿A qué cosas deberíamos acostumbrarnos de aquí en adelante? ¿Pensás que qué va a pasar con el tema de los cubrebocas, por ejemplo? Con el, Pues cuando el ya esté la cubrebocas yo creo que vacuna. va a durar sí, yo creo que el cubrebocas ya va a ser como de rutina. Algo que yo creo que va a costar en nosotros, población latinoamericana, que nos gusta saludar de beso, de mano. Eso yo creo que también va a tener que cambiar, porque igual a todos siempre es beso en el cachete como para Sí, saludar a alguien o darle la o un mano. Yo abrazo, creo que sí. el abrazo, eso va a cambiar. Y yo creo que ya después de que empiece a ver la vacuna y veamos su seguridad, ya vamos a poder retomar nuestras como reuniones. Por ejemplo, a mí me gusta ir mucho a un bar, ir a bares, ir a fiestas con más gente. Como eso es lo que, por ejemplo, yo extraño más. Pero cosa del día que ya va a ser todo el tiempo, yo creo que traer tu alcohol,
tu cubrebocas, los que lleguen a querer usar careta, pues la careta o gogles, pero ya el abrazo, el saludo de mano, el beso, ya no. Pero ¿pensás que estas costumbres van a quedar después de la vacuna? ¿O en el mientras Tal vez tanto, se retoma. entre que se van vacunando? Exacto, entre mientras vemos cómo sigue la efectividad, vamos a ver si se van a retomar, pero ahorita es como lo que ya se quitó ahorita. Bien, bien, perfecto. Ah, bueno, había una pregunta que decía, ¿vamos a tener que vivir con cubrebocas indefinidamente? O sea, en Asia, por ejemplo, en Corea, en Japón, es muy común el uso de cubrebocas, ¿no? No en la pandemia, digamos, ya previamente se veían fotos de gente que va en el tren y eso con el cubrebocas puesto, mismo en la calle. Eh, ¿Pensás que va a pasar algo eso de que una parte de la población va como a adoptar el cubrebocas como algo habitual? Yo creo que sí, porque hay gente que, a bien o a mal, pues le estresa mucho esto, ¿no? Y son los que sí se lavan las manos cada 5 segundos. Y esto, yo creo que hay una población, un sector de la población que sí va a continuar con el cubrebocas. Y hay gente que se va a confiar y pues no lo va a usar, como actualmente no lo usa, o lo usa mal debajo de la nariz o la papada. En fin, esto lo vamos a ver con el tiempo. Entonces, realmente ahorita decir qué va a suceder es un poco arriesgado porque estamos aprendiendo conforme la marcha. Entonces, cuando veamos si la vacuna realmente es segura y es eficaz y que gran porcentaje de la población esté vacunada y podamos retomar como nuestra vida previa a la pandemia, eso es como en un veremos. Bien. ¿Qué pensás que deberíamos aprender como, no ya solo como sociedad, sino de cómo reestructurar un poco lo que es el sistema de salud? Porque si sucedió con el coronavirus, puede volver a suceder con el piringavirus, con algo nuevo que mute, que no ha infectado a humanos y que empieza a infectar humanos. Porque hay montones de virus, por ejemplo, o bacterias. Con las bacterias no pasa tanto porque no tienden a mutar tanto como los virus, pero bueno, el mundo de las mutaciones afecta a todos, hasta a los humanos también. Eh, Te perdí un poco la imagen, pero me escuchás, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo deberíamos estructurar, digamos, el servicio de salud para estar preparados en el caso de una pandemia de nueva, ¿no? No una pandemia, de el nacimiento de un nuevo virus o una mutación o lo que sea, para no tener que sufrir esto, porque la verdad que es, de punto de vista de la sociedad, es un esfuerzo enorme que estamos haciendo todos, ¿no? Y es un sufrimiento bastante grande, social, ¿no? Esa es una pregunta muy difícil porque depende del sistema de salud de cada país. Por ejemplo, acá lo que se va a hacer es incrementar las plazas, por ejemplo, para residentes. Y hay muchos Bien. médicos contratados, pero que no tienen una base, le llamamos base, a que ya es un trabajo seguro, sino que no estaban contratados durante la pandemia. Entonces yo creo que ya sucediendo esto, se ha dado una importancia muy grande al sector salud. O sea, que los médicos somos muy importantes. Entonces, tienen que, el gobierno tiene que aportar más dinero al sector salud. Ustedes tienen, Ya la forma, disculpame que te corte, ustedes tienen salud pública, ¿no? O sea, tienen salud privada y pública. sí, y ahí, por ejemplo, los que tienen empleo pueden estar, por ejemplo, asegurados con una institución que se llama el IMSS. Hay unos que están en el sector salud o la Secretaría de Salud y está el sector privado. Ok, Realmente ahorita, durante lo fuerte de la pandemia, muchos hospitales privados tuvieron que abrir sus puertas para tratar a gente con seguro médico público, ¿no? ok. Entonces se tuvo que hacer esas modificaciones, pero ahorita es invertir más dinero en la salud, uno para tratamiento, pero lo que queremos más es prevenir este tipo de cosas como una pandemia. Entonces también mucho más dinero en la prevención. Entonces, Bien. medidas de seguridad pública, ¿no? Y de estar preparados en el caso de que se desborde un poco, de poder atajar. Y a- tener el número suficiente de camas, el número suficiente de ventiladores. Bien, un caso que estaba sucediendo acá bastante es que también el personal de salud mismo se estaba enfermando de coronavirus en los momentos más complicados acá, por ejemplo, en Argentina. Y que también genera otro embudo, que no es solo los respiradores, sino el personal médico. O sea, los que deberían estar preparados para poder tratar a los pacientes se empiezan a enfermar y no pueden ir a trabajar. Entonces también eso genera otro embudo, ¿no? Por eso lo que decías de aumentar las plazas de residentes es para aumentar la cantidad de médicos disponibles.
Sí, no sé si en Argentina es un poco parecido acá, pero tenemos una población de médicos ya grandes y somos un país de obesidad. Entonces, no estamos atrasito de Estados Unidos, pero es un país de gente diabética, obesa e hipertensa. Entonces, muchos de estos médicos se tuvieron que ausentar de su trabajo, pues para evitar que fallecieran, pero igual así había algunos que quisieron trabajar o continuar trabajando y fallecieron. Entonces, esto sucede. Entonces, ahorita como hay muchos médicos que tenemos entre 30 y 40 años, que somos los que estamos ahorita como trabajando, y los mayores de 60 son los que están en sus casas ahorita. No sé si Claro. es similar en Argentina. Sí, sí, es bastante parecido. No, no tenemos tanto problema de obesidad comparado, digamos, con Estados Unidos o con ustedes. Pero sí pasa que hay bastante personal médico adulto, mayor, y que también empeora, digamos, empeora la situación. Sí, porque luego no hay quien atienda al paciente, ¿no? Claro. Bueno, el chat estuvo preguntando montones de cosas, pero muchas las vieron, así que van a tener que ver la charla completa. Porque muchas de las cosas que estuvieron preguntando las estuvimos respondiendo. Algo que quizás me haya pasado a mí de preguntas o de algo como para aclarar, ¿pensás que podemos sumar algo a la charla? No, la verdad es que cuando hicimos el brief me gustaron mucho los tópicos. Son de hecho preguntas que mis residentes también tienen y que todos nos hicimos durante la pandemia. Y de hecho, cuando cambiamos de mes, pues tenemos nuevos residentes. Entonces siempre hacemos una plática de COVID y resolvemos estas dudas. Lo de la vacuna es algo nuevo en el que todavía hay muchas noticias diarias, entonces yo como quisiera compartir a la gente que quiere conocer qué está sucediendo en la línea del tiempo respecto a la vacuna. Se puede meter como a Google, poner New York Times COVID vaccine y ahí les va poniendo, pueden cambiar el idioma si lo quieren leer en español, en inglés, Ujú. y ahí les va poniendo como qué está sucediendo en tiempo real, ¿no? Respecto a la vacuna. Cómo van las fases de las diferentes vacunas, cómo va de seguridad, etcétera. Bien, buenísimo. Después te tengo una pregunta que es un poco también así como de mitos, de paranoias que suceden en la internet y a veces que se convierten medio en memes. Eh, por ejemplo, en China, que dicen que controlaron la infección. O sea, ¿qué hicieron para eliminar, digamos, un virus tan contagioso, que es tan fácil de contagiarse? ¿Dejaron de testear? ¿Qué, qué pensás que pasó que en algunos lugares, digamos, no se reportan casos cuando es muy difícil que suceda de esa manera, ¿no? Hubo mucha, como, incluso salían noticias de gente de China que el gobierno los estaba encarcelando, por ejemplo, médicos o periodistas que querían liberar información y pues querían ocultar. Yo creo que eso sucedió, que para ocultar información pues los metieron presos o se desaparecieron a esas personas, porque es ilógico que un país con una tasa de población tan alta como lo es China pudo haber controlado la pandemia en pocos meses cuando en todo el país no ha sido así, ¿no? Claro. Ya sean nosotros, que es entendible porque somos países en desarrollo, pero igual Estados Unidos es el país con más número de casos, o países de Europa como España, Italia, les fue muy mal durante la pandemia. Entonces dudo que realmente hayan podido controlarlo de esa manera. Entonces es como, queda la duda de qué realmente fue lo que pasó porque ni Rusia, ni Estados Unidos, ni España, ni Italia han podido controlar esto, ¿no? Y de hecho hay rebrotes. Claro. Sí, se mantiene. O sea, puede ser que bajen los casos, pero nunca se controló por completo. Ujú. Sí, de hecho no, ningún país está al 100% controlado, tal vez algún país pequeño de Europa que tiene pues una población muy chiquita, es más fácil cerrar fronteras, por ejemplo Australia, que es una isla, cierras tus fronteras, ya no entra gente, pues listo. Pero los países que son grandes y que tienen fronteras y diferentes países es muy difícil. Bien. Bueno, a ver, voy a tratar de leer un poco el chat. Lo que pasa es que está bastante activo y la mayoría, como te decía, la mayoría de las cosas como que las pudimos hablar. Eh, Preguntan con el asma, tipo, el asma también no ayudaría a la gente a que si están cursando con síntomas graves, le va a empeorar, obviamente.
Aquí hay que determinar, por ejemplo, si una persona es asmática, ver si se trata más bien de una crisis de asma o si es más bien un cuadro de COVID, como sí diferenciar ambas, pero sí es posible, y de hecho hay una mayor tasa como de exacerbaciones de asma secundaria a COVID, ¿no? Sí, o sea, la infección por COVID puede exacerbar el asma a los pacientes, sobre todo los grandes que fuman, que tienen EPOC, también puede exacerbar el EPOC. Entonces sí, sí puede exacerbar el asma, pero si es nada más asma, hay que diferenciar muy bien que sea asma y no sea COVID lo que está teniendo esa persona. Claro, pero si tiene asma y está cursando con un caso de coronavirus, o sea, puede llegar a generar un Ser caso más más grave. grave. Claro, Sí, puede ser exacto. más grave. Bien, después seguramente estés al tanto, Sergio, de esto, pero en los últimos años ha habido unos movimientos bastante nefastos acerca de antivacunas. ¿Tenés algún tipo de opinión? No sé si estás, seguramente estás al tanto porque es bastante fuerte, digamos. No sé si nació en Estados Unidos o dónde nació, pero hay Sí, mucho movimiento. En Estados Unidos es más fuerte porque hay incluso celebridades que dicen que ciertas como, pues, sustancias que pueden estar dentro de las vacunas, por ejemplo, que el magnesio, intoxicación por magnesio, y que eso puede producir autismo, pero realmente no hay ningún estudio que haya avalado que las vacunas causen autismo, ¿no? Por ejemplo, eso es uno. Otras son de porque las vacunas las prueban con fetos humanos, ¿no? Que tampoco es así. Entonces hay muchos mitos, es un tema muy interesante. Ese movimiento es más fuerte en Estados Unidos. Mi postura como médico es vacunarse. Siempre que haya la posibilidad de vacunarse, hay que hacerlo porque son enfermedades que con la vacuna se pueden o disminuir la gravedad o evitar por completo. Entonces, si tenemos la posibilidad o el acceso a una vacuna que me puede evitar morir por esa enfermedad, pues la tomaría sin dudarlo, ¿no? Claro. Y así de una forma, si yo estoy protegido y yo puedo evitar tener la infección, puedo evitar esparcir esa infección a mis seres queridos, amigos, familia, por ejemplo, los que todavía tienen abuelos, a los abuelos, que son los que pueden fallecer por COVID. Entonces, vacunarse definitivamente. Y también es una de las únicas formas de erradicar, ¿no? Las enfermedades de la tierra, como por ejemplo con la viruela. Como la viruela, sí. O incluso, por ejemplo, acá es diferente porque la rabia la transmiten los animales, pero por ejemplo, vacunar a los animales contra la rabia hizo que México ya no tenga rabia transmitida por perro, por ejemplo. Claro. Entonces sí, Sí, tiene que ser por un animal salvaje, quizás. sí, murciélago, zorro, Claro, ya más complicado. A menos que seas chino, que te comes todo eso, entonces probablemente en caldo de murciélago. vas a tener más contacto con esos animales. Tipo, ¿alguna opinión de por qué pensás que sucede esto de que el mensaje, digamos, de la pro vacunación no llega de manera tan fuerte como el de antivacunación? Porque esto es también con el nacimiento de redes sociales. Hay eh, YouTube suma mucho a que a veces gente que no estudia, a mí me pasa bastante de gente que no estudia o no sabe nada de lo que está hablando porque se entera por cosas de que dice alguien y no chequean los datos, se termina hablando, hay mucha desinformación que se toma como si fuera realidad. ¿Pensás que está sumando o que está restando las redes sociales con respecto a este tema? Es variado porque con la gran difusión que se puede hacer con redes sociales es muy fácil transmitir información falsa o errónea. Y hay mucha gente que sí, como tú dices, no le gusta checar los hechos o ver si son reales. Entonces es muy fácil hablar por hablar, pero sin justificar. Entonces, mucho tiene que ver con las medidas de salud pública de cada país e invertir tiempo y dinero en difundir esta información acerca de la vacuna. Entonces, lo malo de los países como los nuestros es que no hay tanto apoyo en la prevención de enfermedades, Claro. sino que queremos tratar la enfermedad, pero no prevenir la enfermedad. Entonces, si cambiáramos nuestra mentalidad como país, al menos en México, a querer prevenir y no más bien ya cuando estoy enfermo irme a tratar, sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo creo que es una de esas. Y al menos en lo que sucede acá en México, más que creer que una vacuna me va a producir autismo en mi hijo o hija, lo que sucede es más bien es que me voy a enfermar, o sea, la vacuna me va a enfermar.
es como ese conocimiento, esa idea de que la vacuna enferma. Entonces yo creo que es una mala información que incluso el personal de salud damos a la gente, porque no es que la vacuna, por ejemplo, hablando de influenza, la vacuna no te va a evitar que te dé influenza, te va a evitar que te mueras por influenza. Claro. Entonces, como cambiar la mentalidad de los objetivos de las vacunas, ¿no? Porque todos creen que la vacuna de influenza me va a evitar tener influenza, pero no, es evitar que te mueras o que termines bajo ventilador por influenza. Bien, falta un poco, Es digamos, como, de la difusión, ¿no? Entonces, de la información, la verdadera, o para qué va dirigido, de que la gente entienda bien para qué es una cosa, y para sí, que no queden esos huecos, esos vacíos donde gente inventa cosas y después quedan como mitos urbanos, de que esto genera autismo, ese tipo de cosas, cuando no hay un estudio quizás que lo demuestre. sí realmente es eso, porque este estudio que había dicho que las vacunas causaban autismo, pues ya se desmintió. Y de Claro. hecho, ya si uno lo busca, está ahí con un logo, un lema tachado de que ese estudio ya se retractó de esos resultados. Entonces, más bien es una mala información, pero a veces la información mala o la más polémica es la que se difunde más fácilmente. Bien. Bueno, no, buenísimo. Yo por mi lado creo que tocamos al menos todos los temas que me parecían interesantes tocar. Como te decía, si tenías algo para aclarar o algo que quizás se me haya pasado por alto, pero creo que estamos bastante bien. No, la verdad yo creo que estuvo muy bien. Como te decía, me gustaron los tópicos. Creo que tocamos todos los temas muy, muy importantes había que tocar. Y sobre todo desmentir estas ideas erróneas que a veces uno tiene, porque estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces la información la estamos agarrando conforme avanzamos y aprendiendo. Claro, se va actuando. Es algo nuevo que no se sabía el comportamiento del virus. Y creo que hubo bastantes, digamos, errores, ¿no? Al hecho, por ejemplo, de cómo se implementaron las cuarentenas en algunos lugares. Eh, yo calculo que fue una sobrereacción a veces al desconocimiento y el miedo de no saber cómo funcionaban. Y hoy en día ya como hay más estadios, se sabe cuándo se puede liberar, ya más o menos hay como un poco más de información y se está actuando de manera distinta, ¿no? Con respecto a eso. Y yo lo único que quisiera decir es que si al principio teníamos mucho miedo de la pandemia, es no bajar la guardia, porque Claro. aunque ya sepamos más de la enfermedad, seguimos sin un tratamiento específico y seguimos sin vacuna. Entonces, que no bajemos la guardia, no queramos que no se nos olvide, por ejemplo, el uso de cubrebocas o lavarnos las manos, usar el alcohol gel. Es decir, no bajar la guardia para protegernos a nosotros y proteger a los demás. Porque si bajamos la guardia vamos a volver a repuntar como ya está sucediendo. Bien, no bajar la guardia y esperar, digamos, a la vacuna. Y tratar de estar atentos, que quizás cuando esté la vacuna, quizás podemos hacer un follow-up, una llamada rápida, simplemente para hablar de las vacunas, eso estaría bueno, porque vos obviamente estás Sí, al claro. tanto y estás viendo los diferentes laboratorios y estás chequeando los estudios para saber cuál es la mejor, también para recomendarle a la gente que quizás si puede elegir, que sepa cuál es la que mejores pruebas tuvo, la que más eficiencia tuvo, todo ese tipo de cosas estaría bueno. Obviamente hoy en día no tenemos tanta información acerca de eso, pero en un futuro estaría bueno, creo yo. Sí, estaría muy bueno, la verdad. Con mucho gusto. Dale, dale, buenísimo. Bueno, Sergio, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias obviamente, por tu expertise. Te deseo muy buena suerte con todo lo que se viene, que es bastante complicado. Acá el chat manda unos aplausos. Y nada, agradecerte muchísimo por tu tiempo y tu trabajo. No, muchas gracias por la invitación. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto. Dale, buenísimo. Un abrazo. Adiós. Gracias, hasta luego. Bye.